Un feliz lunes 3 de mayo, empezamos la semana y el mes con muy buenas, digamos, expectativas, al menos en lo que toca al mercado, con otras noticias que van a ser de nuestro interés. Por ejemplo, el dato de empleos de Estados Unidos que nos va a estar refiriendo cómo están las cosas en el mercado laboral. Y de una vez, para quienes estén notándolo, pues sí hace tanto calor aquí que tenemos el ventilador prendido, por si es que ven algún efecto especial en este intercambio que hacemos el día de hoy para empezar la semana con mi queridísimo José Luis de Haro. Es que estamos a 35 grados pronto acá, donde yo me encuentro en México. ¿Cómo estás? Pues nada, Gaby, ¿quién viera esos 35 grados aquí en Nueva York? Aunque también ya se nota que es primavera y de momento también esa primavera se está notando en los principales indicadores en Wall Street, donde vemos subidas de más de 200 puntos. En el caso del Dow Jones, arriba también en el Standard & Poor's 500, el Nasdaq compuesto, en una semana en la que, como indicas, el claro protagonista va a ser ese dato de empleo, después de los datos que ya conocíamos la semana pasada, con el crecimiento de la economía estadounidense en el primer trimestre por encima del 6%, esos datos de ingreso y de consumo personal que conocíamos el viernes que hacen indicar los temores de muchos economistas, y es ese repunte que vamos a ver o estamos viendo ya en la inflación. La pregunta es si ese repunte va a ser transitorio, como asegura la Reserva Federal, como asegura también la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, o va a ser más permanente. Todo ello va a depender el gasto, de la oferta, de la demanda, de muchos factores, y mientras tanto también seguimos conociendo resultados de compañías del Standard & Poor's 500. De momento hemos visto como casi la mitad de los componentes de este indicador han presentado ya sus cuentas, y de momento lo han hecho casi todas ellas por encima de lo esperado. Y eso es muy importante, además de que seguirán los datos, y esta semana es interesante porque tendremos los datos de las farmacéuticas de Pfizer y Moderna, que bueno, por su vacuna, que es la que parece que hace menos ruido en términos de efectos secundarios, etcétera, pues yo creo que va a tener números interesantes. Pero hay esos otros, parte de esos datos trimestrales. La semana pasada nos concentramos mucho en datos de compañías que nos advertían con frecuencia que el tema de la escasez de semiconductores continuaría por lo menos hasta 2022. De lo que esperas sean los anuncios de esta semana, ¿cuáles son esos headlines que estarías buscando? Básicamente, en lo que se refiere a farmacéuticas, Pfizer va a presentar sus cuentas mañana martes, Moderna lo hará el jueves, y estaremos muy atentos a todo lo relacionado con la vacuna y sobre todo los ingresos procedentes de esta vacuna, datos también de producción que puedan hacer en los próximos meses. Hablabas de la escasez de semiconductores y hablamos previamente de los temores inflacionarios. Esta semana vamos a estar muy atentos a las cuentas de General Motors. Tenemos que tener en cuenta que la industria automotriz es una de las más afectadas por esa escasez de semiconductores, y durante la presentación de resultados del trimestre anterior ya veíamos cómo la compañía que capitanea Mary Barra aseguraba que toda esta situación podría restar miles de millones de dólares a sus beneficios este año. Precisamente durante la jornada de hoy también vamos a seguir conociendo las ventas de automóviles correspondientes al mes que dejamos atrás, al mes de abril, y sobre todo en un momento en el que existe un repunte de la demanda, producto también de todos esos meses de confinamiento, producto de la pandemia, y en un momento en el que los principales automotrices no terminan de poder satisfacer esa demanda. Lo que sí estamos viendo también es un incremento de precios importante en la venta de coches de segunda mano. Y esto también es interesante porque también de lo que estamos hablando, José Luis, en la semana pasada, y lo quiero conectar con lo que acabas de mencionar, son los precios del petróleo. Cuando se está hablando de que si habrá o no, debido a este gran repunte de la demanda por vacunaciones, etcétera, pues precios muy altos. Goldman Sachs estaba hablando hasta de $80 barril, estamos en $60 barril, y esto tiene una implicación para los discursos que se esperan, por ejemplo, el día de hoy de Jerome Powell sobre el tema de la inflación. Lo que todos queremos saber es si hay sobrecalentamiento o no de la economía. Completamente, Gaby. Y de momento, en lo que se refiere al presidente de la Reserva Federal y otros funcionarios del Banco Central estadounidense, parece que todo ese repunte o esa presión que estamos viendo ya en la inflación, sobre todo del lado de la energía, también del lado de los alimentos, de las materias primas, debería ser transitorio. Sin embargo, es cierto que también ya vemos algunos de esos miembros del Banco Central
estadounidense que aseguran que la Reserva Federal debería comenzar ya a pensar en ese tapering. Cuando hablamos de tapering es la reducción de compras de deuda. En estos momentos tenemos que recordar que el Banco Central estadounidense está comprando alrededor de 120.000 millones de dólares al mes en activos respaldados por hipotecas, en bonos del Tesoro, sobre todo para seguir fomentando la liquidez al mercado. Y el comenzar esa reducción es el primer paso antes de poder pensar en próximas subidas de tipos de interés. Y, sin embargo, la situación que se está produciendo ahora, según aseguran algunos miembros del Banco Central estadounidense, incluido el propio Powell, es que básicamente lo que estamos viendo es un incremento de la inflación de base. Es decir, también tenemos que tener en cuenta que cuando se comparan los números con el año pasado, sobre todo por estas fechas, cuando todavía estábamos en confinamientos aquí en Estados Unidos, también en el resto del mundo, obviamente cuando se comparan esas cifras con las cifras actuales, vamos a ver un repunte que supera obviamente ese objetivo medio del 2% que busca la Reserva Federal. Pero, sin embargo, se sigue insistiendo en que esta situación va a ser transitoria y una vez que esa demanda deprimida comience a suplirse, básicamente deberíamos volver a ver una normalización de los precios. Eso sí, hay otro campo de economistas que aseguran que esto no puede ser, no va a ser así, sobre todo si tenemos en cuenta toda la oleada de gasto público que podría producirse en los próximos meses y realmente esos planes presentados por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegasen a buen puerto, podrían sobrecalentar esa economía estadounidense y generar una situación en la que la inflación podría desanclarse o subir muy por encima de lo esperado si no se toman medidas. Los que defienden que esto no va a ser así también apuntan precisamente a los salarios, dado que si los salarios no suben también con los precios y demás, eso no indica que vayamos a ver que la inflación realmente suponga un problema, pero para todo ello, Gaby, vamos a tener que seguir viendo cómo van evolucionando los precios durante las próximas semanas y sobre todo los próximos meses. Importante lo que está marcando José Luis, porque además en esta semana ya tuvimos, por ejemplo, los datos de inflación de Brasil, que estamos hablando de más del 6%. El dato de México sobre inflación se conoce este viernes. Datos que para muchos analistas ya está llevando a pensar que los bancos centrales se van a mover. Y ojo que la pandemia no está superada en estos países y el ritmo de vacunación es muy lento. Algo que no estemos tocando, José Luis, lo que yo quisiera es terminar, salvo tu mejor opinión, con el reconocimiento de que a veces los inversionistas tienen que reconocer que se equivocan o que se les fue la oportunidad, y aquí de lo que estoy hablando es de la oportunidad que de alguna manera sí reconoció que se le fue o como un error al famoso oráculo de Omaha, la reunión de inversionistas que hubo de Berkshire Hathaway. Ustedes saben que hemos hablado siempre del oráculo de Omaha como el hombre que tiene, pues digamos que el mejor tino para las inversiones, pero fue quien estuvo pues desprendiéndose de acciones de sectores como de aerolíneas, etcétera, y parece haber reconocido el fin de semana durante esa reunión de accionistas que sí, Warren Buffett cometió un error, no sé si decirlo así, porque tampoco dijo me equivoqué. ¿Cómo lo dirías tú? Básicamente, Gaby, lo que hemos ido conociendo de Berkshire Hathaway y sobre todo en las palabras de Warren Buffett es la situación que en estos momentos está viviendo este conglomerado financiero. Es importante sobre todo también el de manifiesto que aunque Buffett no reconocía exactamente ese error, es cierto que durante los trimestres anteriores Berkshire Hathaway y su rendimiento han estado en el punto de mira de muchos de los inversores, sobre todo de los inversores value, pero sin embargo es cierto que parece que el conglomerado está dejando atrás ese periodo, ese bache, y veíamos cómo registraba un beneficio por acción de $5,09 por título. También registraba unos ingresos de alrededor de 64.600 millones de dólares por encima de lo previsto, y también el propio Buffett ya casi confirmaba, podríamos decir que confirma quién podría ser su próximo sucesor en el caso de que Buffett sufriera algún tipo de percance. Estamos hablando de Greg Abel, una de sus personas de confianza, es actualmente uno de los dirigentes de Berkshire Hathaway.
con lo cual es importante tener esta perspectiva en mente. Sí que es cierto que hemos visto cómo Buffett, al igual que sus principales directivos, hicieron repaso a la situación de la economía, a la situación de los mercados. Hablaron sobre todo de aplicaciones como Robinhood y de cómo podrían estar influenciando a los inversores retail. Quizá no siempre viene. También hablaron de las SPAC, de esas compañías cheque en blanco que hemos visto cómo han sufrido un boom en las salidas a bolsa, aunque ahora parece que comienzan a enfriarse, con lo cual muy interesante todas las perspectivas de Buffett, que aquí le guste o no le guste a la gente, a algunos inversores, es cierto que es uno de los gurús de la inversión y sobre todo cuenta con una magnífica experiencia y siempre es interesante escuchar todo lo que dice Gaby. Oye, y no me quiero ir, qué bárbaro, cómo se nos olvidó. Sprint, los anuncios que hizo esta mañana confirmando que, Verizon, que va a dejar las participaciones que tiene en Yahoo, AOL y se las vende a Apollo Global Management, son $5,000 millones. Y lo que a mí me llama la atención es cuando yo llegué a CNN, tú te acordarás los tiempos de la burbuja de Internet, la mega compra que se hizo de AOL Time Warner, que después fue el gran fracaso corporativo, y mira ahora la factura por la que estaría pagando Verizon, $5,000 millones, no es nada en comparación con lo que hablábamos hace unos años. Completamente, Gaby. Esto pone de manifiesto la dificultad que presentan este tipo de operaciones, en este caso una compañía de telecomunicaciones que adquiere una compañía de medios y estas situaciones, como bien comentabas, a lo largo de la historia se han demostrado que son difíciles de orquestar, sobre todo de generar sinergias y sobre todo el justificar el precio que el adquirir este tipo de compañías tiene luego a medio plazo. Hemos visto cómo Verizon ya llevaba tiempo intentando deshacerse tanto de AOL como de Yahoo. De hecho, ya vendían parte de algunos activos a BuzzFeed y mientras tanto vemos cómo esta venta pone de manifiesto lo difícil que es que muchas veces las grandes compañías de telecomunicaciones puedan encontrar realmente un rendimiento adecuado para este tipo de negocios. Tenemos también que tener en cuenta otras adquisiciones como la que hacía precisamente AT&T, de Time Warner, Warner Media. Son situaciones en las que nos encontramos también en un momento muy competitivo dentro de los medios, de la contenido de medios y sobre todo esto puede generar momentos en los que algunas de estas compañías puedan plantearse el deshacer parte de estos activos precisamente como un objetivo para poder reducir deuda y en cierta forma deshacerse de esas partes del negocio que no terminan de ser rentables, aunque en el pasado parecían que podrían garantizar cierto beneficio para estos grandes conglomerados. Así es. Bueno, pues vamos a dejar a José Luis de Haro cuando ya sabemos desde la semana pasada que su alcalde quiere que todo reabra en junio, ¿verdad, José Luis? Tú debes de estar fascinado. Estamos ya fascinados, estamos vacunados, Gaby, así que ya con ganas sobre todo de volver a esta nueva normalidad. Obviamente todavía con cuidado, pero es cierto que entran ya ganas de que comience el verano y la nueva normalidad aquí en Nueva York. Pues esa sonrisota que traes también, entendemos, debe ser por ese alivio de esa vacunación. Te mandamos un fuerte abrazo, te esperamos pronto, sobre todo pensemos en lo que viene el viernes con el dato de empleo y los datos que se arrojan ahí. Gracias, José Luis, buen día. Lo mismo, Gaby, buena semana.